¿Listos? Bienvenidos sean todos a esta transmisión el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos listos para comenzar el último estudio de este segmento que hemos tratado acerca de las fiestas del Eterno. Hemos estado hablando del calendario que Dios tiene en su soberanía y que ha compartido con su pueblo Israel para enseñanza, para bendición, para transformación. Y cualquiera, incluso que no sea parte de Israel, alguien que sea de las naciones, también tiene oportunidad de conocer un poquito la mente del Creador, un poquito de lo que el Creador tiene en su mente y lo que Él ha proyectado hacia el futuro. Una de las cosas que me gustaría mencionar el día de hoy es que servimos a un Dios perfecto, servimos a un Dios que no comete error, es un Dios que es un Dios de orden, no hay caos en Él, no hay desorden en Él, no hay nada por casualidad. Y por eso el día de hoy vamos a continuar viendo el último elemento de las fiestas del Eterno. Si han estado poniendo atención, hoy vamos a hablar acerca del octavo día. Hay un poco de controversia cuando hablamos del octavo día, porque el octavo día no se sabe si es parte de la última fiesta, la fiesta de Sukkot, o si es una fiesta totalmente aparte. Se le llama el octavo día, pero dando referencia que es parte de Sukkot, de los 7 días de Sukkot, o es algo totalmente diferente. ¿Y saben cuál es la respuesta? No sabemos cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque simplemente el Eterno no nos dio una especificación en cuanto a este día. Y creo que en ese misterio nosotros debemos de pensar, meditar, que ahí vamos a encontrar una joya preciosa, algo que el Eterno quiere que su pueblo entienda acerca de su plan perfecto, ¿ok? Entonces, hemos estado estudiando las fiestas del Eterno. Para aquellos que quizás esta sea su primera vez que nos acompañan el día de hoy, yo les animo a que ustedes anoten ahí en su cuaderno Levítico 23. Vayan, abran ahí su Biblia, porque Levítico 23 va a ser lugar especial donde usted puede leer las fiestas del Eterno y puede estudiarlas. Hemos mencionado que hay 7 fiestas, pero cuando estudiamos estas fiestas nos damos cuenta de que hay más fiestas. La primera fiesta que se menciona en Levítico 23 es la fiesta de Shabbat, la fiesta del 7º día de la semana. Es una fiesta que el Eterno dio para Israel. Y esto tiene mucho que ver con el principio de esta enseñanza, para que podamos entender el octavo día. Ok, por favor, no se van a perder. Después de hablar de Shabbat, el Eterno empieza a desglosar las 7 fiestas importantes para Israel. Estas 7 las hemos dividido en 2 categorías: las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera son 4, las fiestas de otoño son 3. Las fiestas de primavera empiezan con Pesaj, que es la Pascua, continuando con panes sin levadura, que dura 7 días. En medio de esa semana encontramos la fiesta de las primicias, y contando de esta fiesta, contamos 50 días más tarde y encontramos Pentecostés, o Shavuot en hebreo. Y ahí concluyen las fiestas de primavera y continuamos con las siguientes 3 fiestas de otoño, que comienza con el día de sonar la trompeta, Yom Teruah, o también como el mundo judío lo conoce, Rosh Hashanah. 10 días después nos vamos a la fiesta, bueno, más bien no es una fiesta, es una fecha señalada, la cual es el día del perdón, Yom Kippur, el día de expiación, el día más solemne de las Escrituras. Y luego llegamos a la última celebración, que son 7 días en que el Eterno pide a Israel que se regocije en su presencia, que sacuden y se alegren con esas 4 especies y que Israel habite en tiendas por 7 días. ¿Ok? Ahí concluye las fiestas del otoño. Sin embargo, hay un pequeño paréntesis en el versículo 39 concerniente al final de Sukkot. Y aquí es donde vamos a concentrar nuestra atención. Dice en el versículo Levítico 23, versículo 39. Dice lo siguiente: pero a los 15 días del mes séptimo, hablando del calendario bíblico, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Hashem, al Eterno, por 7 días. Esa era una fiesta de la cosecha al final del año. Era una fiesta sumamente importante. El primer día, será de reposo. Hablando de 7 días, el primer día iba a ser un reposo. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada
que en el calendario bíblico dentro de una semana puede haber varios días de reposo, varios Shabbat, Shabbat alto, Shabbatón. Hay diferentes maneras de explicar eso o de describir eso. Entonces el primer día iba a ser un día santo, un Shabbat, ¿verdad? Y luego dice el primer día y luego el octavo día también será día de reposo. Así que el octavo día le agregamos un día, ese día va a ser reposo. Sin embargo, solo por 7 días se debería de sacudir las ramas, por 7 días se debería habitar en una azúcar, en un tabernáculo, pero el octavo día solamente nos dice es un día de reposo, un día de descanso. Ahora, los sabios de Israel han dado una breve explicación de por qué este octavo día. Y lo quieren explicar en una forma de parábola, diciendo, imagínense que está un rey o está un padre de familia que por fin trae a todos sus hijos, a toda su familia a reunirse en una fiesta tremenda que tuvieron. Hubo comida, hubo bastante alegría, bastante gozo y finalmente llegó el séptimo día y el padre de familia o el rey de la comunidad le dice a los suyos, por favor, no se vayan, quédense un día más. ¿Verdad? Y eso es lo que los sabios dicen desde esta fiesta, que por eso el Eterno no nos da una explicación, solamente nos dice, el octavo día, reposen. Reposen en mi presencia antes de que ustedes terminen esta fiesta y regresen a sus casas y regresen a su estado normal, a su vida normal. ¿Qué representa este octavo día? ¿Qué significa este octavo día? Cuando usted lee aquí Levítico 23, usted lo puede estudiar en el hebreo, lo puede estudiar en el arameo, el Targum, usted lo puede estudiar en la Septuaginta, puede estudiarlo y usted no va a encontrar alguna otra indicación del octavo día. No lo va a encontrar. Simplemente el Eterno dice, este día, un Shabbat. Ahora, para todos aquellos que tienen tiempo ya estudiando las Escrituras, saben que los números en las Escrituras son sumamente importantes, ¿verdad? Sabemos que hay ciertos números que el Eterno usa una y otra vez y hay cierto simbolismo detrás de los números. El número 1, el número 3, el número 7, el número 12, el número 70. Todos estos números tienen un significado importante, ¿verdad? Tienen una enseñanza, digamos, un poquito más profunda que lo literal de las Escrituras. Bueno, el número 8 también tiene un número muy importante. ¿Qué representa el número 8? Bueno, vamos a estudiar esto un poquito. Vamos a hacerlo de esta siguiente manera. Ok, voy a tomar aquí esta menorá que tenemos aquí. Voy a ver si no me tira aquí todo esto. Aquí tenemos esta menorá, ¿verdad? Esta menorá, vamos a decir, es de siete ramas. Y convencionamos de las 7 fiestas principales del Eterno. Ahora, me gusta mucho el símbolo de la menorá. Yo creo que si hay un símbolo que representa a Israel, es la menorá. Y esta menorá encontramos mucho simbolismo, ¿ok? Entonces encontramos 7 ramas, encontramos también los 7 días de la semana, encontramos también las fiestas del Eterno. Es algo muy importante, ¿ok? Entonces, quiero unir las 7 fiestas con los 7 días de la semana. De acuerdo al pensamiento rabínico, de acuerdo al pensamiento judío, ellos creen que cada día de la creación representa 1000 años del periodo humano. Entonces, en pocas palabras, ahorita volvimos a comenzar en nuestra lectura de la Torah. Entonces comenzamos a estudiar el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Y ahí empezamos a leer nuevamente los días de la creación. Entonces imagínense que el Eterno, ¿se acuerdan que dice Salomón que el Eterno nada lo puede contener? El Eterno, ni los cielos de los cielos pueden contener al Eterno. El Eterno es inmenso, Él habita la eternidad. No hay principio, no hay fin para Él. Como dicen nuestras oraciones, al principio nada había sino Él, y después de que todo cabe, nada existirá sino solo Él. Ese es el Eterno, Yud-Heh-Vav-Heh, es Él. Pero cuando Él crea los cielos y la tierra, en el primer día de la creación, Él crea este cosmos en el cual va a habitar la humanidad por un tiempo específico, ¿ok? Por eso cada día podemos tomarlo de forma literal, pero cada día también es una representación de los 7 milenios de la humanidad, ¿ok? Entonces también eso tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con los días, con las fiestas.
Hoy en día estamos nosotros casi al término del sexto milenio, ¿ok? De acuerdo al calendario Gilel, al calendario judío, estamos en el año 5785. Creo que el calendario caraíta o el calendario samaritano hay unos años más adelantados. Pero estamos al final del sexto milenio y aquí vamos a entrar al séptimo milenio. Esto es importante. Si queremos darle una equivalencia al primer día de la semana, representando 1000 años, también representa la primera fiesta. Aquí tenemos Pascua, panes sin levadura, tenemos primicias, tenemos Shavuot, tenemos aquí Yom Teruah, Yom Kippur y tenemos Sukkot. Cada uno representa un día de la semana, cada uno representa 1000 años. Sukkot, hablamos la semana pasada, es el último 1000 años que la humanidad va a tener. ¿Qué va a suceder en ese tiempo? Ese es el momento en que se van a cumplir las profecías, que va a manifestarse el Mesías, la era mesiánica, o en el mundo evangélico se conoce como el reino milenial, cuando el Mesías aparecerá en el Monte de los Olivos, pondrá su pie en el Monte de los Olivos, se partirá hacia el norte, al sur, al este, al oeste, y ahí va a reinar sobre el mundo entero. ¿Y cuánto va a durar ese reinado? Por 1000 años. Nos dice también el libro de Apocalipsis que en esos 1000 años dice que el Hasatán será atado por 1000 años. Será en ese tiempo. Y después será soltado por un breve tiempo. Y luego habrá la gran guerra final, ¿verdad? Y ahorita vamos a armar todo esto, ¿ok? Entonces, el Eterno crea el mundo en 7 días, ¿verdad? Cada día menciona sus respectivas perfecciones, lo que es bueno, dice el Eterno. Y luego, cada día tiene su comenzar y su terminar. Su comenzar y su terminar. Dice la Escritura, y fue la tarde, la mañana del primer día. Y fue la tarde, la mañana del segundo día. Y así se fue sucesivamente hasta llegar al séptimo día. Porque el día comenzó, pero no lo vemos registrado que concluye. No dice fue la tarde, la mañana del día séptimo. No existe. Inmediatamente al comenzar el día séptimo, al parecer simplemente continúa la historia de la humanidad. Algo pasó en ese día séptimo que no tiene una conclusión. Entonces, imagínense esto. El Eterno empezó la obra de la creación, 7 días, y ahora esto representa la historia de la humanidad. Por eso nos dice la Escritura en el libro de Hebreos que aún existe un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, como se explica, si el reposo solamente era la tierra de Israel, ellos ya habrían llegado hace mucho, pero aún no se ha completado el reposo para el pueblo de Israel. Aún falta que todo Israel sea salvo, aún falta que todas las tribus sean reunidas, aún falta que se cumplan todas esas profecías davídicas acerca del hijo de David. Todo se va a completar en el séptimo día. Ahora, la gran pregunta es, ¿ahora y qué? ¿Qué pasa después del milenio? ¿Qué pasa después del milenio? Ya se completó la obra de la creación. Ya se completaron las fiestas del Eterno. ¿Ahora qué sigue? Es ahí donde creo que viene la enseñanza del octavo día. El octavo día. Cuando vemos en las Escrituras, nos damos cuenta que el número 7 tiene varias representaciones muy importantes, ¿verdad? Hay varias cosas que se deben hacer en 7 días. Por ejemplo, tenemos los 6 días de trabajo y el séptimo día se debe reposar completando una semana. También tenemos la fiesta de los panes sin levadura, son 7 días. La fiesta de Sukkot son 7 días en el mes séptimo. Cuando una persona fallece, hay una tradición que el pueblo judío hace Shiva. Ellos se sientan y hacen luto. ¿Por cuánto tiempo es? Por 7 días. Cuando en las Escrituras habla de que cuando una mujer está en su periodo, ella debe durar 7 días donde ella está nidá, donde ella está impura. Y dura 7 días. Al octavo día ella será limpia. Cuando hablamos acerca de los sacerdotes, los Kohanim, cuando ellos estaban a punto de servir, ellos tenían que prepararse por 7 días. Prepararse por 7 días. Vemos la creación del universo en 7 días. Vemos que en el pueblo de Israel se debería trabajar los años, la tierra se debería trabajar por 6 años. 6 años y el séptimo día iba a ser libertad. Encontremos ese margen de 7. Pero el octavo día sucede algo diferente.
algo diferente. Hablamos, por ejemplo, de las leyes de la mujer cuando ella está en su estado de impureza. No habla de pecaminosidad, no habla de algo malo, simplemente de un estado. Entonces, ella al octavo día ya está limpia. Los sacerdotes se preparaban por 7 días y al octavo comenzaban su servicio. Limpieza, servicio. También cuando un niño nacía, 7 días iba a estar con su madre y al octavo día era su circuncisión. Hay una teoría muy interesante en el mundo mesiánico que el nacimiento de Yeshua fue en Sukkot, la primera noche de Sukkot. Y si eso es verdad, ¿qué pasó al octavo día? En el día de la gran fiesta fue la circuncisión del Mesías. Ahí sería el día que él fue circuncidado, en el gran último día de la fiesta. Y eso es muy importante con lo que tenemos que ver el día de hoy. También hablando de un día en los tiempos del Mesías, en los tiempos de Yeshua, si ustedes me acompañan a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, por favor. En Juan capítulo 7, de todos los evangelios, Juan es el único que menciona esta historia. Y esa historia es muy importante para nosotros porque nos habla de un encuentro muy personal en esta fiesta, el último día. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Y antes de leer esto, quiero solamente mencionarles que históricamente, en este gran último día de la fiesta, es el día en que se comenzaba a orar por lluvia. Se empieza a orar por lluvia. En una tierra como Israel, la lluvia es sumamente importante. Allá no llueve como aquí. Aquí en Estados Unidos, aquí en Tennessee, dicen los americanos que si usted no le gusta el clima un día, espérese 3 días porque va a cambiar en 3 días. Y así es aquí. En Israel no lo es. Allá se espera la lluvia específicamente a partir del último día de Sukkot hasta lo que es el invierno allá. Ese es el tiempo de lluvia. Allá necesitan la lluvia. Por eso, si van a orar por Israel, oren por lluvia, oren por lluvia, oren por lluvia. Así el Eterno muestra su favor para la tierra. Pero una de las maneras que ellos oraban por lluvia es que ellos hacían un ritual donde iban los Kohanim al pozo de Siloé. Iban a ese lugar y tomaban un cántaro de agua. Y luego había una procesión desde ese lugar hasta el templo, hasta el altar. Y mientras llevaban el agua, dicen los historiadores, aquellos que estuvieron ahí, que fueron testigos oculares, que quien no había visto esa procesión, esa fiesta, nunca ha conocido la verdadera alegría. Dicen los sabios que aquellos que habían experimentado eso, decían que había tantos cantos, tantos, ¿cómo se llama? Donde hacen piruetas y maromas y como acróbatas, algo así, no sé si me entienden. Entonces dice que había tanto de eso, había una procesión, la gente usaba como fuego, hacían bueno, era un show inmenso, música, danzas, alegría, porque tenían que con gozo y alegría ir hasta el altar y derramar esa agua sobre el altar, y ahí están rogándole al Dios de Israel que les diera agua para ese año. Entonces, en ese gran último día de la fiesta encontramos esta historia. Dice en Juan 7:37, dice: en el último y gran día de la fiesta. Estamos hablando de no Rosh Hashanah, sino Hoshana Rabbah, este gran último día de la fiesta. Dice: Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Ruach que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque Yeshua aún no había sido glorificado. Todo eso pasó en el último y gran día de la fiesta. ¿Por qué es eso todo importante para nosotros? Porque como representamos, hablando del número 7 y el octavo día es algo diferente, algo nuevo. Los 7 días sirven como una preparación.
sirven para una preparación para lo que va a venir adelante. Los 7 días de la mujer, ella está impura, está preparándose para el 8º día, donde va a encontrarse con su esposo. Los sacerdotes se preparaban por 7 días y el 8º día empezaban su servicio. El niño nace, pero él tiene que pasar 7 días hasta el 8º día. Esa parte de su cuerpo es cortada y desechada porque ahora es una nueva persona. ¿Qué tiene que ver todo esto? Fíjense bien, por favor. Me gustaría que me acompañen, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 7. 1 de Pedro, capítulo 7. Y después de ahí nos vamos a ir a Apocalipsis. 1 de Pedro, capítulo 1, perdón, no capítulo 7, no hay 7 capítulos en Pedro. Ahí Kefas nos dice, Kefas escribiéndole a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Así que está hablándole a puros hebreos, a pura gente que entendía las escrituras, que entendía las fiestas. Y le dice en el versículo 3, bendito el Dios y Abba de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es muy interesante que usa el término renacer. Sabemos que en Juan usa esa palabra también de renacer, ¿verdad? Y luego dice, por la resurrección de Yeshua de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Ok? Entonces tenemos una herencia reservada en los Hashaman, en los cielos. Ahora, lo importante que debemos entender es que el pueblo de Dios no va a ir allá a recibir la herencia, sino que la herencia está reservada allá y va a venir a nosotros. Eso es lo importante. Entonces nosotros somos salvos, hemos sido renacidos, somos nuevas personas porque tenemos una esperanza que se va a manifestar, que está guardada en los cielos y que se va a manifestar. Luego dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la emuná, la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, noten en esta frase, ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, hablando al final del tiempo, en la mera cúspide de lo último del tiempo. En ese momento se va a manifestar lo que está reservada para nosotros. Y luego dice, fíjense las palabras, porque en mi opinión, Pedro pudo haber escrito esto durante la temporada de Sukkot y del 8º día, porque todo eso está fresco en la mente de los creyentes. Y fíjense bien, dice así, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice aquí, dice Pedro, muy importante, dice que ahorita nos gozamos. ¿Por qué nos gozamos? Porque tenemos una herencia reservada en los cielos, pero ahorita tenemos que sufrirle. ¿De qué hablamos la semana pasada? La importancia del azúcar, lo que representaba ese tabernáculo, representa nuestra vida temporal aquí. Vamos a sufrir aquí, vamos a pasar por tribulación, por aflicción, pero no debemos desanimarnos porque nuestra mirada está puesta en lo que viene. Sí estamos esperando la manifestación gloriosa del Mesías en el reino milenial, en los últimos 1000 años, pero esto no lo es todo. En esto se concluye el propósito del Eterno para la humanidad, pero aún hay un 8º día. Aún hay un día extra en el cual, en el postrero de los tiempos, vamos a ver esa manifestación. ¿De qué está hablando aquí Pedro? Y bueno, continúa hablando de nuestra fe, sin haber visto, hemos creído, que ahora nos gozamos con gozo inefable y glorioso, pero aún no hemos recibido en lo cual hemos creído. ¿Cuándo vamos a recibir finalmente lo recibido? No lo vamos a recibir en Pesach, no lo vamos a recibir en Shavuot, no lo vamos a recibir ni al final de Sukkot, lo vamos a recibir hasta el 8º día. Después de que hayamos pasado por todas las fiestas y llegamos al 8º día, es cuando el Eterno dice, ok, ahora están listos para esta bendición. ¿Y cuál es esta bendición? Vamos ahí a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, por favor. No, vamos al capítulo 21. Capítulo 21.
¿Se acuerdan que les dije que 7 representa una preparación y el octavo representa algo nuevo, verdad? La mujer está 7 días impuras, ahora está preparada. Los sacerdotes se preparaban 7 días, ahora están listos para servir. Así el niño nacía y al octavo día estaba listo para ser parte de la comunidad. Así nosotros pasamos por 7 años de la historia de Israel, pasamos por las 7 fiestas y ahora estamos listos para lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está reservado en los cielos para nosotros? Y dice Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Si seguimos la línea de tiempo, ya pasaron los 1000 años del reinado del Mesías. Ya pasó la batalla final, ya el enemigo ha sido lanzado al lago de fuego, ya el Eterno, ya hubo el juicio para todas las naciones, los que abandonaron su verdad, los que abandonaron su fe, todos ellos ya recibieron su juicio. Ahora viene lo bueno. Versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva, no Roma, ¿verdad? Baruch Hashem, que no dice la nueva Roma, ¿verdad? La nueva Jerusalén descender del cielo, allá está guardada para nosotros, del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿De qué se refiere? Todas estas cosas ya pasaron. Todas estas cosas ya se cumplieron. Y un pequeño paréntesis. Para todos aquellos que dicen que la ley ha pasado, que la ley ya no es vigente, que la ley se quedó clavada en la cruz porque Cristo murió, usted está gravemente equivocado. ¿Por qué? Este es un propósito y una evidencia que usted está en error. Porque si Jesús ya cumplió la ley de tal manera que ya no es necesaria, cumplió las primeras 4 fiestas, pero ¿qué pasó con las siguientes 3? No se han cumplido, y por eso Yeshua dice que el cielo y la tierra no pasará hasta que todo se haya cumplido en las Escrituras. Ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Y mientras este pasaje de Apocalipsis 21 no se haya cumplido, todo lo de la Torah está en vigencia. Por eso tenemos que guardar estas fiestas, tenemos que observar esos tiempos, tenemos que poner atención a lo que Israel está haciendo, tenemos que poner atención a estas fiestas porque el Eterno está enseñándonos lo que va a suceder. Y aquellos que guardaron la fe, aquellos que no claudicaron, aquellos que guardaron esa emuná, ahora el Eterno le dice, ahora yo te voy a enseñar mi suca para ustedes. Por 7 días tú te esforzaste a hacer tu suca, tu tabernáculo, tu cabañita, le echaste ganas, que bien, te gozaste en mi presencia, ahora te voy a invitar a la mía, te la voy a presentar. Y aquí es donde habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde todas las cosas primeras pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que en la escatología, tanto judía y evangélica, se refiere a la eternidad. Eso es el octavo día, donde toda esta vida es en preparación para esta fecha. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar en este tiempo? Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. ¿Por qué dice esto? ¿Qué se hacía en el último gran día de la fiesta? Se empezaba a pedir al Eterno por lluvia. Ahora, en el octavo día, el Eterno le dice al que tiene sed, venga, porque eso es lo que Él tiene preparado para su pueblo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Se acuerdan que les dije? El que venciere, el que pasara por todas las fiestas. Y algo interesante, hoy el maestro donde estamos empezó a hablar, y lo que mencionó al principio fue, ¿quién de nosotros ha pasado por las fiestas, pero tuvo que pasar por las fiestas? Dando a entender que no fue fácil. Por algo pasamos esta semana, por algo luchamos esta semana, por algo
por algo pasamos, porque el celebrar la fiesta del Eterno es fácil, sí es fácil, pero a la misma vez no es fácil. Porque vivimos en un mundo que odia la Torah, en un mundo que odia la ley de Dios. Vivimos en un mundo que no se sujeta a las cosas de Dios, ni tampoco quieren. Y vivimos en este mundo, pero el Eterno está arriba diciéndonos, celebren, observen mis fiestas. Y las celebramos y batallamos y luchamos, y quizás no lo hacemos a la perfección. El Eterno no está pidiendo perfección, solamente que podamos vencer. Y cuando no sé cómo se pronuncia esa última palabra, venzamos. Cuando ganemos al final, podemos nosotros disfrutar de estas cosas. Dice, pero los cobardes, wow, la primera cosa que ataca, ¿verdad? La cobardía. Aquellos que conociendo la voluntad del Eterno no lo hicieron, ¿por qué? Por cobardía. Y créanme, no iba yo a mencionar esto, pero es algo muy interesante. Es increíble cuántos pastores con quien yo he tenido la oportunidad de platicar acerca precisamente de las fiestas, acerca de la importancia de la Torah. Y todos ellos han llegado a la conclusión de que es bíblica, de que es necesaria, de que es buena, pero no lo quieren hacer simplemente porque ellos dicen no es para nosotros. Si ellos se creen gentiles de las naciones, está bien, no tienen que guardarlas, no tienen que poner su azúcar, pero el simple hecho de reconocerlas y enseñarlas a su pueblo podrá darles luz de esto, porque todo lo que tiene que ver, si usted no tiene esto en mente, si usted no tiene idea de lo que está pasando, ¿cómo usted va a estar preparado de lo que va a venir adelante? Por eso todos aquellos que conocen la verdad de Dios y aún por miedo del que dirán, miedo de qué va a decir fulano de tal, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 9 adelante continúa hablando de lo precioso, de lo bello que es la Nueva Jerusalén, que se le llama aquí la desposada, la esposa del Cordero. Y todos estos, fíjense bien, aquí no hay, la belleza de la Nueva Jerusalén es impactante, la verdad. Desde su cimiento, sus puertas, curiosamente, las puertas, ¿verdad?, no tienen nombre de ninguna nación gentil, solo son de las 12 tribus de Israel. Usted y yo tendremos que entrar por una de esas puertas, para todos aquellos que han creído, todos aquellos que son parte del pueblo de Israel. Todo eso es algo precioso. Versículo 22. Y no viene ella templo, porque el Señor Elohim, el Shaddai, es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de luz, de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria, la kavod del Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es algo precioso. ¿Y por qué vuelve a recalcar aquí el libro de la vida del Cordero? Regresando a esto, porque en Yom Kippur, justo antes de Sukkot, se celebra ese momento en que se cree que el Eterno escribe en el libro de la vida los nombres de todos aquellos que tendrán parte en el último día, en ese día de Yom Kippur. Han pasado mucho tiempo, ya estamos en este tiempo, el tiempo se está acabando. Vamos a entrar al séptimo milenio, vamos a entrar al reino milenial, pero incluso a partir de ahí va a entrar la nueva Jerusalén. Yo no sé ustedes, pero yo quiero disfrutar esto, celebrando Sukkot con el Creador, pero también quiero disfrutar del reino de la nueva Jerusalén. Eso es lo que representa este octavo día. ¿Y cuál es la exhortación de todo esto? Vamos a Apocalipsis 22 y aquí es donde vamos a concluir. Dice, Apocalipsis 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la ciudad, de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Aquí se menciona el río y se menciona el árbol de la vida. ¿Por qué el árbol de la vida? Porque ahora se acuerdan de la creación. En el primero de la creación encontramos que había un árbol de la vida.
Ahora el Eterno quiso sacar a Adán de ahí para que no lo tomara. El deseo del Eterno es que su pueblo disfrutara de eso. Pero ahora va a volver a estar disponible. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que se cumplió desde el primer día hasta el séptimo día habrá concluido. Y todo lo bueno, lo que el Eterno quería para su pueblo, para la humanidad, ahí se va a manifestar. Y luego dice, versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. ¿Se acuerdan de los 7 sacerdotes? Perdón, los sacerdotes que por 7 días se preparaban, ahora le van a servir. Por estos 7 milenios la humanidad nos hemos estado preparando. ¿Para qué? Para que en ese tiempo ahora sí le vamos a servir. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre será en su frente. ¿Se acuerdan lo que Moshe anheló ver? No pudo verlo. Nosotros lo vamos a poder ver. Increíble. Y no habrá ahí más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Elohim, el Adón, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es ya la eternidad. Y me dijo, estas cosas son fieles y verdaderas, y el Adón, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Qué es injusto? Aquel que no quiere andar en la senda de la justicia. Aquel que no quiere andar de acuerdo a aquellas cosas que son justas. Mira, si usted no quiere nada que ver con la ley del Eterno, está bien. Siga su camino. Siga su camino. Con aquellas personas que están queriendo guardar los signos y los caminos del Eterno, mire, a ellos, si usted no quiere guardarlos, no los guarde. Pero no critique a esas personas. No ataque a esas personas, porque ellos están esforzando, por lo menos, para intentar agradar a aquel que los ha llamado. Y luego dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Si la Torá, si la ley ya no vale para el día de hoy, entonces, ¿qué es inmundicia? ¿Qué es inmundicia? El Eterno nos ha dicho exactamente qué es inmundo. Aquel que no le importa la inmundicia, usted viva como usted guste. Pero aquellos que están tratando de guardarse puros en este mundo, síganlo haciendo. Por eso dice, el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Por qué? Estamos practicando la justicia. Estamos practicando esos mandamientos. Estamos practicando estas cosas. Porque ese es nuestro deseo. El que es santo, santifíquese todavía. Por eso es el propósito de la Torá. Ese es el propósito de la ley de Dios, para ayudarnos a ser un pueblo separado para Él. Separado de las naciones, separado del paganismo, separado de todas las religiones y denominaciones, solamente para servirle a Él como Él quiere. Esto no depende de alguna denominación o alguna religión, eso depende de aquellos que son el pueblo de Dios, que desean agradarle, poniendo en práctica los mandamientos del Eterno. Y la promesa es aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para compensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y este versículo lo tocamos la semana pasada, ¿verdad? Porque estoy ahorita leyendo de la Reina Valera 60. Pero si usted lee la Reina Valera 1909, este versículo dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ahora lo cambiaron a esto? En mi opinión lo cambiaron porque no encajan la doctrina. Para aquellos que dicen que los mandamientos quedaron obsoletos, no tiene relevancia que ahora ellos sean los que reciban esta bendición. Hay otros manuscritos que dicen esto, hay otros manuscritos que hablan de guardar los mandamientos. ¿Cuál es la diferencia? Créeme, en la mente del autor o en la mente de los traductores, el guardar los mandamientos de Dios y el lavar su ropa es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? La mujer dice que se le concedió vestirse de lino fino, y luego dice que el lino fino son las obras justas de los santos, las buenas obras de los santos.
Es exactamente, va una cosa con la otra. Lo dice, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Me gustaría retarles en esta noche que ustedes, todos ustedes que van a alguna religión, a alguna denominación, a alguna iglesia, ustedes pregúntenle a Dios, Dios, Padre, como ustedes quieran referirse a Él, ¿qué de lo que yo estoy practicando o creyendo es una mentira? Es una mentira. Créeme que si ustedes son honestos con el Eterno y ustedes esperan una respuesta, el Ruach, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Mesías, está obrando activamente en el mundo hoy. Hoy leímos, como le mencioné, comenzamos a leer Génesis otra vez. Y creo que es el versículo 3, versículo 2, versículo 3, donde dice que hubo caos en el mundo, estaba vacío y desordenado, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es algo maravilloso, porque a pesar del caos o del vacío que existe en el mundo, el Espíritu de Dios está obrando siempre. Y eso es aplicable al día de hoy. Me gustan los sabios de Israel que dicen que ese Espíritu de Dios, hablando de gematría y de numerología, habla específicamente del Espíritu del Mesías. El Espíritu del Mesías que estaba obrando en aquel entonces, sigue obrando el día de hoy. Si usted está interesado en aprender la verdad, créeme que el Ruach, el Espíritu del Mesías, el Espíritu del Dios de Israel, podrá enseñarle la verdad. Dice, yo Yeshua he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Ruach y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven Adón Yeshua. La gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén. Y así concluye Juan. Él, sin duda alguna, se nos ha dado estas palabras, esta revelación, esta enseñanza. Y no es una enseñanza nueva, es algo que ha sido revelado desde el comienzo, desde la antigüedad. Ahora lo estamos comenzando a entender nosotros ahora. Nuestra responsabilidad es poder observar esas cosas, estudiar las palabras del Eterno, acercarnos, ir quitando lo que de nuestra fe, de nuestra creencia, ir quitando aquellas cosas que son mentira, para que podamos ser más limpios, más capacitados, para estar bien vestidos cuando todo esto se manifieste. Espero que esto haya sido claro, espero que esto haya sido entendible, espero que usted haya entendido lo que representa el octavo día, representa esa nueva vida, nuevos cielos, tierra nueva. Cuando todas estas cosas habrán pasado, ahora sí hemos de recibir esa herencia incorruptible, eso que está reservada en los cielos por nosotros, será en ese octavo día. Que el Eterno nos permita ser hallados fieles, que el Eterno nos permita que nos dé la gracia y la fuerza para entender, aprender, compartir y vivir esta vida nosotros, nuestra familia y para todo Israel. Bueno, ¿habrá alguien que tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tengo unas preguntas, pero voy a necesitar tu tablet para decírtelas. Okay. Me espantas con tanta seriedad. Y abrimos también el espacio para aquellas personas que nos están viendo ahorita en vivo. Hemos tenido buena comunicación de las últimas enseñanzas. Gracias a todos ustedes que toman el tiempo de escuchar, de poner atención, de estudiar. Y como he mencionado también antes, no tienen que creerme a mí, ¿verdad? Yo simplemente soy una voz, un mensajero. No estoy representando ninguna organización, no estoy representando ningún cuerpo eclesiástico. Solamente tenemos el deseo de lo poquito que hemos aprendido, poderlo compartir. Porque si es palabra del Eterno, su palabra va a correr y va a cumplirse y va a hacer todo lo que Él quiere.
Yo deseo que ustedes aprendan, yo deseo que ustedes reciban la misma bendición que nosotros hemos recibido al entender esas verdades y a incorporarlas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro diario andar. Entonces vamos a ver, primera pregunta. ¿Es la salvación totalmente por arrepentimiento y fe en Jesús? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ese es un tema, puedo hablar con ustedes de una forma cristiana, de una forma evangélica y decirles sí. Pero eso es un mundo y un nicho muy, muy pequeño en el mundo. Cuando vamos a entender la salvación desde el principio y desde el Tanaj, desde lo que se considera el Antiguo Testamento, cuando creemos en los patriarcas, cuando creemos en Noé, cuando creemos en Adán, cuando creemos en Set, cuando creemos en todos esos personajes bíblicos, ¿creemos que ellos fueron salvos? Sí. ¿Creemos que son parte del pueblo de Israel? Sí. ¿Creemos que ellos tendrán parte en la Nueva Jerusalén? Sí. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que creen en Jesús. No necesariamente. Ellos no creían en las palabras, en el nombre de Jesús. De hecho, el nombre de Jesús ni es bíblico, es un nombre transliterado que el mundo hispano entiende, pero ellos no entendieron absolutamente nada de eso. ¿Qué fue lo que los salvó a ellos? ¿Qué es lo que los trajo? Uno, la emuná, que es la fe. ¿La fe en qué? En creer las palabras del Eterno, ¿verdad? Nos dice Abraham que él creyó y Dios le contó esa fe para justicia. Eso fue lo que le salvó. Y lo que manifiesta esa fe, lo que resulta de esa fe, es una clara obediencia a las instrucciones del Eterno. Entonces, lo primero para alguien que es parte del pueblo, digamos del pueblo de Israel, del pueblo judío, ellos no son de las naciones, pero ellos pueden regresar a Dios. Y es ahí la palabra teshuvah. La palabra teshuvah es una palabra hebrea muy importante y que nos habla de regresar, de retornar. Y es ahí donde se toma la palabra arrepentimiento. Pero en sí el arrepentimiento en sí no es para las naciones. Porque en sí las naciones ¿a dónde regresan? Si nunca fueron parte del pacto, nunca fueron parte de Israel, nunca fueron parte del pueblo, de las profecías, no fueron parte, no es en sí necesaria la palabra teshuvah. Ahora, yo entiendo el mensaje de Yeshua y los evangelios y el Nuevo Testamento, donde dicen arrepiéntete y serás salvo. Si entendemos el contexto, están hablando a su pueblo, a los judíos, que ellos regresen a Dios. Es el mensaje de los profetas, es el mensaje de los evangelios, es el mensaje incluso de Pablo en las sinagogas, pero para que el pueblo de Israel regrese a su Dios. Ahora, las naciones tienen ¿de qué? Arrepentirse, sí. Arrepentirse de idolatría, arrepentirse de ignorar sus mandamientos, arrepentirse de muchas otras cosas que a ellos, depende de ellos. Pero la salvación es regresar a Dios y creer en sus palabras. A los que han entendido quién es Yeshua y quién es el Mesías y su manifestación, si usted ha escuchado ese mensaje, crean ese mensaje. Crea que porque a través de Yeshua somos hechos cercanos al pueblo. Es ahí donde comienza nuestra transformación. Sí, ahora el pueblo judío, ¿cómo iban a ser salvos? De la misma manera que Abraham fue salvo, creyendo la salvación que el Eterno va a traer a todo su pueblo, creyendo las profecías, creyendo que vendrá el Mesías, creyendo en arrepentimiento. Y después nos dice Pablo que todo Israel será salvo. ¿Será por la obra del Mesías? Sí, sí. ¿El Eterno revela el nombre de Yeshua a ciertas personas? Sí. Pues la salvación viene para aquellos que regresan a Él creyendo en sus promesas. Y la evidencia de esa fe siempre se va a manifestar en una vida en obediencia, siempre. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, la vida de el rico, el chaparrito, Zaqueo, gracias. Zaqueo, ¿era de Israel? Sí. ¿Él se arrepintió? Sí. ¿Creyó en el Mesías? Sí. ¿Pero cuál fue la evidencia de su salvación? Que él se arrepintió y quiso restituir, ¿verdad? Él dijo, todo de la mitad de mi ganancia lo regreso a los pobres, porque él se arrepintió e hizo algo, empezó a caminar en esa fe. Entonces, creo que la verdadera fe que nos salva al final es indudable, enfatizada y demostrada por medio de las obras.
por medio de nuestra acción, el que venciera al final, el que ahora es por gracia, sí, porque nada de esto lo podemos hacer por nuestro propio mérito ni es por fuerza, eso es por la gracia de Dios, pero es manifestada por medio de la obediencia a las instrucciones del Eterno. Entendiendo que Jesús era judío, es judío, y nosotros creyendo en la salvación que viene por él, ¿cómo entiende un judío? ¿Cómo es la salvación a los ojos de un judío? A diferencia de nuestro concepto de salvación como cristianos, en el contexto cristiano. Okay. En la mente judía la salvación es una cosa totalmente diferente al mundo cristiano. El mundo cristiano, las ideas de salvación lo han tomado, especialmente el concepto del infierno, el concepto del cielo, el concepto del purgatorio, en algunos casos, algunos círculos cristianos. Todos esos conceptos los sacan mucho de la mitología griega. Lo sacan mucho de ese contexto, no es un contexto netamente bíblico. Porque cuando hablamos de las escrituras, hablamos de la Torah y el Tanaj, no hay esos conceptos. Así que cuando el pueblo judío habla de la salvación, no se refiere el ser perdonados y poder tener un lugar en el cielo. Ese es el pensamiento cristiano, ese no es el pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo de la salvación es una liberación, una victoria. El pueblo judío, ellos entienden que Dios les ha dado los mandamientos, ellos tienen responsabilidad de cumplir los mandamientos y guardarlos, pero saben que ellos necesitan finalmente que venga el Mesías porque Él traerá la futura redención, la futura salvación. Es lo que Pablo alude en Romanos capítulo 11, si no me equivoco. Esa salvación final. Y ellos están esperando ser liberados al final. ¿Se acuerdan en el tiempo de Yeshua? Muchos de su pueblo no entendían cuando Él hablaba de ese nacimiento nuevo. Porque ellos estaban esperando una liberación de los romanos, una liberación de la esclavitud romana, que esa es la promesa del Mesías. Lo que el énfasis de Yeshua era una restauración interna, porque eso es importante. En ese periodo de tiempo no se entendía completamente. Ahora, y les puedo decir por testimonio propio, por medio de los escritos y testimonios del pueblo judío al día de hoy, muchos de ellos lo han comprendido ahora, han entendido la importancia de nacer de nuevo, la importancia de regresar a Dios, la importancia de venir en arrepentimiento, la necesidad de clamar por salvación, por la venida del Mesías. Y todos los días ellos oran por la venida del Mesías, por la venida del Mesías. Ahora, es indispensable que ellos digan el nombre de Yeshua para ser salvos. En mi opinión, no lo es. En mi opinión, la fe que se ha demostrado a través de las Escrituras se manifestó en aquellos tiempos con Abraham, también se manifiesta el día de hoy. Ahora, ¿habrá algunos judíos que entienden quién es Yeshua y ellos deciden seguirlo a él? Sí, yo creo que sí. ¿Es eso la voluntad de Dios para todos? Cuando decimos la voluntad de Dios para todos, es unas palabras muy too broad, muy amplias. Porque la voluntad del Eterno es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el mundo cristiano significa Jesús. En el mundo bíblico, en el mundo hebreo, eso significa venir a la verdad de Dios. Porque al final seremos salvos. Y lo que va a manifestarse en la salvación va a ser la resurrección de los muertos. Eso fue la enseñanza de Yeshua. Eso fue la enseñanza de los judíos el día de hoy. Esa es la liberación final. La fe de que así como morimos, así como nuestra vida le pertenece a Él cuando morimos, así le pertenece cuando Él nos va a volver a resucitar. Entonces, ese concepto del pueblo judío es ligeramente diferente. El pueblo judío tiene mucho en mente de que el Eterno los ha escogido aquí para ponerlos en esa tierra, para poder corregir esa tierra, para poder rectificar esa tierra, para poder ser una bendición a esa tierra. Y el pueblo cristiano está esperando un día ser arrebatados y irse al cielo. Y la tierra que se pierde, ¿verdad? Creo que esos conceptos diferentes cambian también el estilo de vida del mundo cristiano y el mundo judío. Porque el mundo judío, por ese propósito de salvación, liberación completa, de rectificación, ellos sienten la responsabilidad de hacer de este mundo un mejor lugar. Y creo que ese estilo de vida, acompañando con los mandamientos, los lleva a tener una vida de excelencia, una vida de excelencia en el mundo financiero, en el mundo de conocimiento, en el mundo de la ciencia, porque ellos saben la responsabilidad. Cuando muchos cristianos simplemente
queremos vivir la vida a la ahí se va, al cabo yo ya soy salvo, al cabo esto todo se va a echar a perder. Tenemos ese diferente concepto. Entonces, me gusta lo que dice Yeshua, que por sus frutos os conoceréis. Una enseñanza que tenga malos frutos, en mi opinión, es una mala enseñanza. Una enseñanza que produzca frutos excelentes es una buena enseñanza. Entonces, podemos ver y cada quien pueda juzgar. Hay un pasaje que mucha gente conoce, que se repite muchas veces en el cristianismo, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablando acerca de la gente yendo a evangelizar a otras personas, ¿qué significa o qué tú piensas que este Mesías judío le dice a sus discípulos judíos? Ve y predíquenles, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que les he mandado. Okay. Hay mucho en ese pasaje, hay mucho en ese pasaje. Hay mucho en cuestión de la escritura, mucho en cuestión de ese versículo, si fue agregado o no fue agregado. Hay mucho que podemos hablar de ese pasaje, pero en pocas palabras, si alguien cree ese pasaje y lo va a vivir, creo que tenemos que tomar las palabras de Yeshua en serio, en el sentido de que dice: hacer discípulos, enseñarles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Por qué? Si somos en verdad discípulos de Yeshua, discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, tenemos que tomar sus palabras y enseñarlas. Muchas veces cuando hablamos de la importancia de la Torah y hablamos de la importancia de los mandamientos, y nosotros queremos enseñar la perspectiva de Yeshua, la perspectiva de Jesús. Pero mucha gente dice: no, pero Pablo dice esto. Como si Pablo y Jesús están en contra y el que tiene la autoridad aquí es Pablo. Si Pablo y Jesús están en desacuerdo, es lógica quién tiene la razón. Ahora, en mi opinión, ninguno de los dos está contrario al otro. Pero simplemente es nuestra mala interpretación de estas cosas. Por ejemplo, si nosotros nos regimos bajo las enseñanzas de Yeshua, de Jesús, tenemos que entender que la Torah no fue abolida. Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, porque eso tiene un cumplimiento, como hablamos, hasta el final. También tenemos que entender que Yeshua también dice a sus discípulos que ellos deben ir delante de aquellos que se sientan en el asiento de Moisés. Dice: vayan con ellos, porque aquellos que se sientan en el asiento de Moisés, ellos hablan las palabras de Moisés. Y las palabras de Moisés son muy importantes para nosotros, deben ser muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque en la misma Torah, en el mismo palabra de Dios, en Éxodo, si no me equivoco, Dios le dice a Moisés: escribe estas palabras para que ellos te crean para siempre. ¿Hasta cuándo hemos de creer las palabras de Moisés? Hasta para siempre. Entonces, si viene el Mesías para decir: no, lo que dijo Moisés ya no vale, entonces eso convierte a Yeshua, a Jesús, en un falso Mesías. Y ese es el Jesús que mucho el cristianismo ha enseñado. Por eso cuando los judíos ven a ese Jesús, ese supuesto Mesías, ellos dicen: no, ese no es, porque él vino a deshacer la Torah. No. El Jesús de la Biblia, el Yeshua de la Biblia, él no está en contra de Moisés. Al contrario, él va y dice a sus discípulos: vayan con ellos porque ellos tienen autoridad. Se sientan en el asiento de Moisés, porque la sinagoga siempre se leía la Torah y alguien se sentaba en el asiento de Moisés y leían la escritura. Y después ellos hablaban y enseñaban la escritura. Entonces ellos dicen: mira, ve y todo lo que ellos te digan que hagas, hazlo. La gran diferencia es: no hagas conforme a sus obras, porque en aquellos tiempos se creía que había mucho énfasis en las cosas externas y no en las cosas internas. Por eso Yeshua dice: todo lo que ellos te manden hacer, hazlo. No hagas conforme a sus obras. Entonces debemos nosotros, seguidores de Yeshua, entender la importancia de la Torah, también entender la importancia de la autoridad que el Eterno le ha confiado al pueblo judío, porque a ninguna otra nación el Eterno le confió su palabra, más que al pueblo judío. Ahora, ¿son ellos perfectos? De ninguna manera. ¿Tienen ellos la razón en absolutamente todo? Tampoco, porque igual son humanos, pero aún así tienen una cierta autoridad sobre todos aquellos que son seguidores del Mesías. Ahora, en mi opinión, todos aquellos que eran discípulos de Yeshua entendían esas palabras.
Y por eso los primeros dos siglos, todavía había muchos discípulos, seguidores de Yeshua, les llamaban los del camino, le llamaban los Nazrim, los nazareos, le llamaban, había otro nombre, los ebionitas, históricamente hablando, que todos ellos eran discípulos de Yeshua, que seguían los mandamientos de la Torá, que seguían comiendo limpio, guardaban las fiestas, y era una mezcla entre judíos y gentiles porque entendían la importancia. Cuando hablamos de Hechos capítulo 10, donde hablan del concilio en Jerusalén, la conclusión era porque Moisés tiene a quien se le predique cada día de reposo. El propósito de los gentiles venir a la salvación, venir al conocimiento de la salvación, era ser parte de la comunidad israelita, la comunidad judía, para que ellos escucharan todas las enseñanzas de Moisés. Ahora, ¿lo iban a aplicar todos inmediatamente? No, iba a ser un proceso. Algunos se iban a convertir, algunos no se iban a convertir, pero ellos tenían que acercarse a esta fuente de autoridad. Se hizo esto por los primeros años, pero hasta que se levantaron personas antijudíos, anti-Torah, anti-judaísmo, que empezaron a crecer en autoridad, vino la destrucción del templo. Y la mayoría de los seguidores de Yeshua que seguían la Torá, llamaban la Torá, muchos de ellos murieron en la destrucción del templo, muchos de ellos. Por eso los que sobrevivieron fueron muchos gentiles y ya quitaron su centro de Jerusalén y lo llevaron ¿a dónde? A Roma. Y ahí en Roma es donde se empieza a abandonar. Ahora, cuando un cristiano lee ese pasaje de Mateo, ellos dicen, yo tengo que enseñarle todos los incentivos bautistas a la gente que recibe la salvación. Ese no es el mensaje. Yo tengo que enseñarle cómo ser un buen pentecostal, ¿verdad? Eso no es lo que Yeshua enseñó. Si queremos ser literales, tenemos que enseñar, ir palabra por palabra, y lo que Yeshua siempre enfatiza es una interpretación correcta de la Torah, siempre regresar a la Torah, porque esa es la fuente de vida, ese es el propósito de todo esto. Y por eso, en verdad, ¿es esto difícil? Para muchos sí, porque al venir a la verdad te expones a la luz, te expones a la verdad de Dios y puede ser muy incómodo. Tu identidad, tu comida, tu familia, tu vestimenta, eso afecta mucho de tu vida. Y por eso muchos prefieren enamorarse de una denominación porque es mucho más ligero y diferente y fácil que en verdad ajustarse a las instrucciones del Eterno. ¿Debemos de cumplir eso? Si creemos ese aspecto de Yeshua, yo creo que sí, pero hacerlo correctamente. Perdón, hay un pasaje donde dice que si nosotros le creyéramos a Moisés, le creyéramos a él también. Sí, excelente, exactamente. Mismo Yeshua dice, ¿verdad? Si en verdad nosotros creyéramos en Moisés y los profetas, vamos a creer en Yeshua, porque ellos hablaron de él, del Mesías, porque todo apunta hacia él, exactamente. El propósito de Moisés, el propósito de la Torah, el propósito de esto, nos revelan quién es el Mesías, nos revelan el propósito del Mesías. Y les voy a ser honestos, yo jamás he entendido mejor al Mesías que ahora, cuando estoy observando estas fechas, estas fiestas, esos diferentes mandamientos, la verdad. Si una persona cree entonces que los mandamientos no han sido abolidos, ¿afectaría su salvación si comienza a practicar? Si yo fuera un pastor de una denominación estricta, yo diría que sí. Pero como mi énfasis no es denominacional, mi énfasis es escritural, yo diría absolutamente no. Absolutamente no. Porque si vamos a usar las palabras de Pablo, Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que somos salvos por la gracia de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén, 100%, como les mencioné, es por la gracia de Dios. Pero dice, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Entonces, aquel que ha sido salvo por gracia ha sido convertido en una nueva criatura que está creada, diseñada para andar en buenas obras. Entonces, para mí es indispensable vivir bajo los mandamientos de Dios, porque dice, porque preparado para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano
para que anduviésemos en ellas. Fueron los mandamientos que fueron preparados desde hace mucho tiempo para que nosotros los creyentes andemos en esos mandamientos. Así que no solamente yo diría, no perdería su salvación, al contrario, confirmaría completamente su salvación. Muchos temas muy tremendos, muchos temas muy profundos, y a lo mejor usted está ahí en casa y está pensando en algo diferente. Usted dice, ay, este hombre está hablando cosas muy raras, muy diferentes. Créeme que si es la primera vez que usted escucha algo así, sí, yo estoy completamente seguro que le va a ser muy raro a usted, pero como le dije en una ocasión, no me crea primeramente. Cuando usted escuche algo nuevo o algo diferente, no lo crea absolutamente. Primero, vaya y estúdielo, vaya y verifíquelo, vaya y consígase un buen maestro que ame al Eterno, que ame la Escritura y lo estudie. Si usted ve que es correcto, es honesto, es algo bueno, aplícalo, vívalo, hágalo suyo. Si usted ve que, no, esto no es de acuerdo a la Escritura, entonces usted deséchelo, pero estudie, indague. Y como dijo el rey David, Melech David, él dice, en su oración él dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu Torah. Créeme que el mundo cristiano aún no entiende las maravillas de la Torah de Dios, porque han sido ciegos. Me gusta la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan que Lázaro salió, recibió vida nueva en su resurrección? Sí, resucitó de los muertos, vida nueva. Pero todavía alguien le tuvo que ayudar para quitarle las vendas, para que él podía vivir en esta vida nueva. Así nosotros, muchos cristianos han sido salvos, han conocido al autor de la vida, conocen la salvación, pero aún todavía están atados porque no han entendido las maravillas de la ley de Dios. Así que hagamos eso y créeme que nuestra vida va a ser transformada. Muy bueno, muy bien, pues gracias por su tiempo. Oramos que el Eterno les dé una semana muy bendecida, que el Eterno les dé muchas bendiciones en esta semana. Cualquier pregunta, comentario, estamos más que dispuestos para responderla lo mejor que podamos. Y bueno, shalom, bendiciones para ustedes y para todo Israel.